¿Y por qué es importante? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es un alimento? ¿Quién me quiere contestar qué es un alimento? ¿Mm? A ver, ¿qué es un alimento? Pregunto. Son sustancias nutritivas que toma un organismo, un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Muy bien, genial. Muy bien, Erika. ¿Alguien más? Es una sustancia utilizada por los seres vivos con los fines de nutrirnos y poder tener una vida saludable. Genial, Lisette. Muy bien. Los dos conceptos son muy acertados, pues. Nos tienen que dar nutrientes. Y básicamente, los alimentos son eso. Pueden ser naturales o elaborados, que nos dan sustancias y energías para vivir, cubren nuestras necesidades. Nosotros como seres vivos necesitamos cubrir ciertas necesidades. Entonces los alimentos nos ayudan a eso. Y los alimentos compuestos de algo. Es importante conocer de qué están hechos estos alimentos. Porque cuando conocemos de qué está hecho un alimento, podemos saber cómo mejorarlo, cómo alargar su vida útil, cómo utilizarlo mejor o utilizar o con qué ingredientes mezclarlo si queremos crear algo nuevo. Entonces, no es lo mismo esta mandarina que una carne o un pescado. Es diferente. Son alimentos, pero tienen compuestos diferentes. Pero, ¿de qué están compuestos los alimentos? ¿De qué creen que estén compuestos los alimentos? A ver, coméntenme. Proteínas, Genial. vitaminas, lípidos también. Proteínas, lípidos, Vitaminas, Calcio. vitaminas. ¿Qué más por ahí dijeron? Minerales, Ajá. Nutrientes. grasas, fibra, Fibra, muy bien. Energía. agua, Agua, también hierro, contiene Antes. hidratos de carbono. genial. Esos términos me encantan escuchar. Azúcar. saborizantes, Excelente, excelente. Compuestos bioactivos. Correcto. Los alimentos están compuestos de todo eso que han comentado. Y normalmente los agrupamos en 4 grupos. Los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y las vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales son llamados también micronutrientes. Estamos encontrándonos ahí el hierro, el calcio, las vitaminas A, la B, la C, todo eso lo encontramos. Dentro de los hidratos de carbono, vamos a ver más adelante algunos ejemplos y su utilidad. El más conocido de los hidratos de carbono es la glucosa. Y vamos a ver ahorita de qué consiste, lo que hacen. Los hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos. Todo empieza por la glucosa. Esta es la glucosa. Supongo que han escuchado el término glucosa y a estas alturas del partido, y si es que no, deben de saber de que la glucosa es la moneda energética de nuestro cuerpo.
Ya quieren medir el nivel de azúcar en nuestro cuerpo, lo hacen a través de la glucosa. Que con el alimento lo degrada hasta que se haga glucosa, que es lo que nosotros asimilamos. Y bien, la glucosa se une con otras glucosas y va formando diferentes estructuras, como puede ser la celulosa, la quitina, el almidón y el glucógeno. Si se dan cuenta, es la misma glucosa, pero está unida a otras moléculas más, a otras moléculas de glucosa. De estos, quizás el que más conozcan sea el almidón, que es una sustancia que se encuentra en ciertos granos y tubérculos, y que nosotros utilizamos. Y así como el almidón tiene usos dentro de la industria de los alimentos, hay otros usos que se le dan a los carbohidratos. Por ejemplo, la de gelificantes y emulsionantes. Cuando queremos, en este caso, mantener ciertas características, por ejemplo, de gel, podemos utilizar pectinas que se encuentran a veces en las frutas. Por ejemplo, cuando hacemos mermelada, agregamos pectina siempre y cuando la fruta no tenga pectina, y esto le da esta textura. Eso es un efecto del carbohidrato. Le da estas propiedades. Un efecto conservante. ¿Ustedes han visto ya cómo se hace fruta confitada? ¿Saben? ¿Tienen idea? Sí, profe. Estuvimos haciendo Ya. eso. Estuvieron haciendo. Genial. La fruta confitada, su principio es la... Y en este caso, cuando se usa fruta confitada, se elimina el agua y en su lugar del agua que ingresa, El jarabe. ya. ¿Y el jarabe qué tiene? Azúcar. Azúcar, Glucosa. exactamente. El azúcar es un carbohidrato, por lo tanto, uno de los usos de los carbohidratos o de los glúcidos o hidratos de carbono es precisamente eso. Al eliminar, en este caso, la cantidad de agua, porque lo reemplaza, y al ejercer una presión osmótica dentro de un medio deshidratado, ya no permite el crecimiento microbiano, porque sencillamente ya no hay espacio para que se desarrolle el microorganismo. Eso también aplica para los almíbares, muy aparte del tratamiento térmico y los helados. Se ve mucho en los helados porque si utilizáramos azúcar, cuando se congela, el helado va a quedarse así como un marciano. Sin embargo, el, el- al utilizar un jarabe o un azúcar invertido, va a evitar de que se cristalicen, de que se aparezca este hielo y quede así con... Ese es otro efecto, otro de los usos del carbohidratos. Color y sabor. La famosa reacción de Maillard, que a veces es muy utilizada y a veces deseada, a veces no, da ciertos colores y aromas que buscamos en alimentos, como por ejemplo en las carnes, como por ejemplo en los panes, le da ese color oscurito. Un efecto precisamente en algunos productos buscamos que tenga esa textura así, más atractiva al producto que le da. Espesante. Y esto, algunas personas, las personas que cocinan sabrán de que quieren que esté espeso un guiso, ¿qué le echan?
¿Qué le echan para que esté Chuño. espeso un guiso? Exactamente. ¿Y Chuño. qué es el chuño? ¿Qué es el chuño? Harina de ¿De qué está papa. hecho? Ajá. Y la papa tiene una gran cantidad de carbohidratos. Así es. Para eso. Y finalmente, el uso más común que se le da es para endulzar, ¿verdad? Para edulcorar. Así es. Ya sea con una miel, con el azúcar, también llamado sacarosa. Son los usos que uno normalmente le da a los carbohidratos. Los lípidos. Los lípidos tienen esa estructura así un poco más grande, en comparación de la glucosa, que es chiquitita. Los simples y los compuestos, les menciono esto para que sepan. Los ácidos grasos saturados son aquellos de que son dañinos para el cuerpo. Dañinos porque aumentan el colesterol malo, de que aumentan el riesgo de alguna obstrucción de los ácidos grasos saturados los encontramos normalmente en los alimentos de origen animal. Llámese manteca, llámese esa grasita que nos gusta a veces del chicharrón. Por si acaso, acá hay alguien que es exclusivamente vegetariano o vegano. A ver si es, por favor, que le levante la mano. Bueno, en estos alimentos de origen animal, estos ácidos grasos que nos pueden causar daño. Y los insaturados son de origen vegetal. Tenemos lípidos compuestos, que son lípidos que se han unido a un hidrato de carbono. ¿Por qué les menciono el caroteno? Porque el caroteno es un colorante, o es un pigmento, perdón. O el color anaranjado. Entonces, los lípidos están ahí. ¿Y por qué nos interesan los lípidos? Los lípidos tienen ciertas propiedades. En función a las características que presenten algunos lípidos, van a tener diferentes puntos de fusión. ¿Qué significa esto? Eh, a ver, hay una pregunta por aquí, disculpen si no lo veo. Nos gusta la carne, genial. Está bien. ¿Qué significa puntos de fusión? ¿A qué se refiere? Es el momento, es la temperatura en la cual se empieza a, a ver un fase sólida a líquido en este caso. Les pregunto, si tuviéramos, a ver, vamos a hacer esto. Si tuviéramos dos barras, aquí hay una barra de margarina y las colocamos al sol. Ah, tú eres vegetariano. Ah, no te preocupes, ya lo tengo en cuenta. Si tuviéramos dos barras, una barra de mantequilla y de margarina, y las colocáramos al sol, ¿cuál se derrite primero? A ver, escriban acá en los comentarios. ¿La mantequilla o la margarina? ¿Cuál se derrite primero? A ver,
margarina. Tienen diferentes puntos de fusión. La mantequilla. Mantequilla, va ganando mantequilla. Mantequilla. Mantequilla también dicen. Margarina. Ya les diré bando que escojan. El bando que tiene razón saldrá aprobado en este semestre. Así es. Y los que no opinen se van aplazados. Así es. Margarina. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, les diré la respuesta para que sepan. ¿Me escucharon? La respuesta es esta. Quien se derrite primero es... Entonces, por eso. Y esa es la razón. ¿Entendieron? Muy bien. No, profesor, no lo entendí. Profesor, ¿puede repetirlo otra vez? Profesor, se escucha entrecortado. Muy bien, se va a derretir primero. Ah, ya. Quien se va a derretir primero es... Y es por eso que se derrite primero. Profesor, no se Profesor, escuchó. No se escuchó, me quedé mantequilla o margarina. No. Profesor, usted habla una parte y luego apaga su micro y dice, es por eso que se derrite primero. Es Sí. mentira. Ya. Es este internet que está mal. Se escucha entrecortado, profesor. Pero bueno. Ya, está bien. Voy a escribirlo, ¿ya? Ya está. Ya está. Eso es este... Bueno, ya. El puesto en este caso está grave. Ah, ya sé por qué se ve entrecortado. Voy a apagar un rato mi cámara. Quizás pueda ayudar un poco. Muy bien, chicos. Ahora sí. Quien se derrite primero es la... ¿Está más claro? No, Ya profesor, lo no se dije. entiende. Bueno, no se Profesor, entiende. Se intercorta la parte donde iba a decir la margarina o la mantequilla. Profesor, La ¿cuál es la verdad, diferencia entre la mantequilla y la margarina? la mantequilla margarina, parte del nombre, es la composición y el origen de lo que está hecho, mientras que la mantequilla está de origen animal, de donde hace de grasa vegetal. Y si sabemos la composición de la leche, sabemos de que su porcentaje de grasa no es muy elevado. Por lo tanto, su rendimiento es menor y por lo tanto la mantequilla es más cara. Sin embargo, quien se derrite más rápido es la mantequilla. En teoría debería derretirse más rápido por la composición que tiene. Entonces, mantequilla en función a la textura que querramos que tenga este producto final. Por eso es de que en función
succión, vamos a utilizar ciertos ingredientes. Y en este caso hay grasas que son utilizadas exclusivamente, por ejemplo, en los helados se utiliza manteca vegetal por su punto de fusión, por las propiedades que pueden aportar a este helado. No, lean su composición y van a ver que dice manteca vegetal. Entonces, para eso se utilizan estos lípidos. Curioso. En Profesor, función de una las pregunta fuera del tema. Los jabones también lo hacen de grasa vegetal. Los jabones deben tener también su grasa porque es precisamente esa propiedad saponificante que tienen. Tiene que ser proporcionada por un lípido. Sí, tiene que ser hecho de un de, de- 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 porque por grasa podemos en lo que es sólido, lo que de la grasa de la persona. De esos pistacos, creo. Y sí. Y otra importancia que tiene las grasas es su poder, su habilidad exclusiva y es su superpoder de verdad de la grasa de autooxidarse y de o enrarecimiento. ¿Cuántas veces hemos comido a veces una salchipapa o un pollito frito en la tía Veneno, popularmente dicho? Ya. Y es que no es la culpa de la señora en sí, sino de que el aceite también tiene esa propiedad de temperatura autooxidarse. Va poco a poco enranciándose. Entonces, esto es una propiedad que tiene las grasas y por lo tanto, dentro de los tres que son considerados los componentes principales de un alimento, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, son las que primero se deterioran. Tengan en cuenta eso. Porque tiene un mayor porcentaje de grasa, entonces ese alimento va a deteriorarse con mayor facilidad. Claro, que para evitar su deterioro podemos utilizar ciertas cosas, que vamos a ver más adelante. Y digo cosas por no decir sustancias, o ciertos métodos también. Proteínas. Las proteínas son todavía aún más complejas que las grasas y se encuentran en diferentes formas. Pueden ser algunas simples, pueden ser conjugadas, pueden ser, en este caso, pueden ser clasificadas en forma de su estructura. Y son utilizadas por el cuerpo humano en varios tejidos. Dicho de otra manera, por ejemplo, las personas que quieren que más masa muscular, que se lo recomienda que su alimentación sea más elevada en proteínas. Así es. Entonces, las proteínas son elementos estructurales. Pero acá les he mencionado algunos ejemplos, como es glucoproteínas, pero más en concreto la albúmina. ¿Dónde encontramos la albúmina? ¿En qué alimento la encontramos? ¿Alguna idea? Como ¿En qué dijo profe, alimento no se encontramos? escuchó. Profesor, ¿puede repetir? ¿En dónde?
¿En qué alimento encontramos la albúmina? ¿Cómo, profesor? ¿En qué alimento encontramos la albúmina? En las carnes. Mm, En el huevo. Exacto. En el huevo lo encontramos en un mayor porcentaje. El pescado. En las carnes lo encontramos, no. En el pescado, no. En la En el huevo. Leche. No, en el Los huevo. lácteos, profesor. Me parece que los lácteos también existe duda. Pero en eso que estoy seguro es que lo La encontramos en el clara del huevo. huevo. Justamente iba a decir esto. Exclusiva, concretamente en la clara del huevo. Y ahorita vamos a ver por qué es importante saber esto. Las proteínas las utilizamos como Profesor, gelificante. se le escucha entrecortado. Ok, no hay problema. Voy a apagar mi cámara mejor. De repente así mejora el audio. Sí, profesor, mejor. Ya está. La gelatina es un ejemplo de una aplicación de las proteínas. La gelatina es una proteína y se utiliza para, en este caso, dar estructuras. No solamente la podemos consumir como gelatina propiamente dicho, sino que a algunos alimentos se le agrega para darle esta estructura. Conjuntamente a los carbohidratos, también le da una estructura gelatinosa. Emulsionantes, y acá es el punto donde iba, perdón, al punto que quería llegar. Los emulsionantes son aquellas sustancias que van a ayudar a juntar dos elementos distintos. Por ejemplo, cuando hacemos mayonesa, ¿qué ingredientes usamos? leche, huevo. Huevo, limón. Limón. Sal, vinagre, huevo, leche. Aceite. Aceite. Pimienta. Genial. Pimienta. Ahora, si ustedes licúan todos esos elementos, van a obtener una crema. Pero dentro de ellos, dentro de esos elementos que ustedes van a licuar, uno es el y justamente esa es la propiedad que tienen las proteínas. ¿Cuál es? En la mayonesa. El huevo. El huevo, exactamente. Si licúan todo eso sin huevo, no se va a hacer cualquier cosa menos una mezcla homogénea. Y si no hay huevo, ¿qué se utiliza? Si quieren hacer mayonesa y no hay huevo, ¿qué se utiliza? Más aceite. No, si no hay huevo, ¿qué se utiliza? Es una proteína el huevo. Ya dado como ingrediente. Y es uno de los que le da el nombre a este curso. Bueno, no le da el nombre, pero tiene que ver. La leche. Exacto, la leche. Por las proteínas que tiene, les permite crear una emulsión. Recuerden que una emulsión tiene que ser uniforme. Acá se ve con este embutido. Las caseínas que se encuentran en los productos cárnicos les dan esta forma emulsionada. Y otras de las propiedades que tenemos
es la de espumantes o las de generar espuma. Por ejemplo, ¿saben cómo se hacen los merengues? ¿Con qué se hacen los merengues? Con la clara de huevo. Con la clara de huevo, ¿verdad? Es cierto, utilizamos la clara de huevo. Pero, por ejemplo, Franco, él es vegetariano. No podría comer merengues. Pero, ¿se puede hacer merengue sin huevo? No, profesor, que yo sepa. Sí, sí se puede. A ver, Iraida. Con la, ¿cómo se llama? Con el agüita, con el agua de los garbanzos. Sí, garbanzos. Ajá, muy bien. Lo sabía. Exacto. Con el agua de garbanzo. Así que, yeah. Así es, muy cierto. Así es, así Anota, es. Franco. Así es. Con el agua de garbanzo. Muy bien. Franco, escúchame. Esto funciona así. ¿Por qué? Y no solamente los garbanzos, sino cuando hierven las lentejas, los frijoles y la soya, en agua ocurre. ¿Qué sale? ¿Qué sale ahí? Cuando ponen en su ollita los garbanzos, las lentejas, la soya, ¿qué sale cuando hierve? ¿De qué Espuma. tienen Una tipo cuidado? espuma. Esa espuma es la proteína. Esa proteína tiene propiedades similares a la del huevo, que puede atrapar el aire, porque esa es la función. Entonces sacas un poco de eso del garbanzo, lo empiezas a batir. Eso sí, genera menos espuma, pero ya tienes algo, pues, Franco. ¿Y por qué funciona? Porque encontramos a un alimento con propiedades similares. ¿Por qué son similares? Porque tienen proteínas similares. Por eso es importante saber qué propiedades le traen a un producto. Está en sus proteínas, está en sus carbohidratos, está en sus lípidos. Por eso es importante conocer, saber de qué está hecho un alimento. Y bueno, chicos, esta es la primera parte de esta clase. Ahorita viene la segunda. ¿Tienen algunas dudas? Si no hay dudas, pasaremos a la segunda parte. Solo por esta vez, chicos, vamos a utilizar todo el tiempo. ¿Ya? Porque a medida que avancemos, quizás solamente utilicemos un fragmento del tiempo. Quizás sí, quizás no. Así que puede ser, como les digo, puede ser de que les deje una tarea y cubran sus horas. Así que no se preocupen.